la verdadera iglesia de Jesucristo, conforme las Sagradas Escrituras, como lo dice la palabra de Dios. El libro de los Hechos, capítulo número 2, verso número 41 al 47. Esté usted atenta a la palabra de Dios o atento a la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que alcanza a partir el alma y el espíritu, los tuétanos y las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones de los corazones. La palabra de Dios es poderosa, viva, que tiene poder para libertar, para salvar, y tiene poder para sanar a los enfermos. Si usted está enfermo, padece de enfermedad que no ha podido ser curado, Jesucristo tiene poder para erradicar de su cuerpo toda enfermedad y toda dolencia. Solamente crea al poder de Dios. En el poder de Dios, crea a la palabra, reciba la palabra, ábrale el corazón a la palabra. La palabra es palabra de Dios, y como es palabra de Dios, es palabra viva. Dice pues: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Palabra de Dios, palabra viviente de Dios. Bien, la iglesia verdadera o la verdadera iglesia de Jesucristo. Vamos a ventilar acerca de la palabra iglesia o el calificativo iglesia. ¿A qué se refiere y qué significa iglesia? Iglesia, muchos la han confundido con un edificio de 4 paredes, con una capilla, con una catedral, con un templo o una casa de oración. Eso no es iglesia, esas son casas de oración. Y allá en el mundo judío se llamaban templo y se llamaban sinagogas. El calificativo y de la palabra que se refiere a iglesia se refiere a los grupos o al grupo de personas que se convertían al Evangelio de Cristo y se reunían en ciertos o diferentes lugares, ya sea que se congregaban en el templo en Jerusalén o ya sea que se congregaban por las casas, como lo vamos a ver, como lo acabamos de leer y lo vamos a ir exponiendo por parte. Eso es lo que es iglesia, una congregación de multitud de personas, de 2 o de 3, de 100 o de 1000. Cuando la Biblia se habla acerca del
arrebatamiento de la iglesia hacia el cielo, no está diciendo que se va a llevar edificios de 4 paredes al cielo. Se va a llevar a su iglesia, a sus hijos, su pueblo. Eso es la iglesia. Ahora que tenemos definido y claro el término iglesia, a qué se aplica en la Biblia, dice la Biblia: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, acerca de lo que ocurrió el primer día en que se derramó el Espíritu Santo sobre los creyentes, entre ellos sobre los apóstoles, en un lugar llamado el aposento alto en Jerusalén. En Jerusalén, Jesucristo le dijo a sus discípulos antes de irse al cielo: vayan y no salgan de Jerusalén. Jerusalén, importante, hasta que sean investidos de poder de lo alto. Quiero aclarar que la Biblia está mencionando a Jerusalén, no está mencionando a Roma o la ciudad de Roma. Roma era la capital del imperio romano en los tiempos de Cristo y los apóstoles. Roma era una nación gentil y pagana. Roma estaba a multitud de miles de kilómetros de distancia de Israel y de Jerusalén. Jesús, dice la palabra, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Y quiénes son los suyos? A los que Cristo vino, su pueblo, el pueblo de Israel, los descendientes de Abraham, sacados y liberados bajo el liderazgo de Moisés de la esclavitud de los egipcios, que atravesaron el desierto y caminaron por él 40 años para entrar a la tierra prometida que se llama Israel. La tierra prometida que es la nación de Israel, o el lugar donde la nación o los descendientes de Abraham y de Jacob se asentaron, no en Roma, sino en Palestina, la tierra prometida. Jesús le dijo a sus discípulos: vayan y entren a la ciudad de Jerusalén y no salgan de allí hasta que sean investidos de poder de lo alto. En otras palabras, recibirán el poder del Espíritu Santo. Y cuando Jesús se fue al cielo, los discípulos fueron hacia la ciudad de Jerusalén y entraron en el lugar llamado el aposento alto. Y ahí se congregaron, y habían muchas personas congregados con ellos. El total aproximado de 120 personas. Entre ellos estaba la Virgen María, la madre de Jesús, los hermanos de Jesús y las hermanas de Jesús, en total 120. Cuando se cumplió la palabra, eso en Jerusalén, que quede claro, no fue en Roma, sino en Jerusalén, Israel. Y cuando se cumplió la promesa, descendió el Espíritu Santo sobre los reunidos en aquel lugar. Y cuando ese acontecimiento ocurrió, las multitudes, la gente de alrededor, la gente que estaba celebrando la fiesta de Pentecostés en Israel, en el templo de Israel, cuando oyeron ese estruendo y oyeron que había una multitud que hablaba y que alababa a Dios, se acercaron hacia aquel lugar y escuchaban a todos que hablaban en otras lenguas. Unos oían que glorificaban a Dios en diferentes idiomas. Escuchaban que alababan a Dios
en diferentes formas de hablar de otros países, porque a esa fiesta se reunía gente, judíos que moraban, que vivían en diferentes países, se congregaban cada año, viajaban cada año de otros países donde vivían para celebrar la fiesta de Pentecostés, una fiesta concurrida. Multitudes habían celebrando estas fiestas y ellos fueron testigos de lo que ocurrió el día que el poder de Dios descendió sobre aquel aposento alto. Y fue que el apóstol Pedro, tomando la palabra con los demás, se dirigieron a esa gran multitud y comenzaron a predicarles el evangelio. Les comenzaron a decir que Jesucristo había resucitado de entre los muertos, para decirles que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús era el Mesías y que Dios lo había levantado de los muertos. Les dijo que ellos habían sido matadores, entregadores del dador de la vida y lo habían crucificado. Pero les dijo: arrepiéntense. Si ustedes se arrepienten de lo que han hecho, de todos sus pecados y sus maldades, tendrán perdón de pecados. Oh, gloria a Dios por el Cristo resucitado, por ese Cristo que no solamente hizo milagros, que no solamente sanó a las multitudes, que no solamente hizo el bien a los hombres, sino que fue a morir en aquella cruz por nuestros pecados. Todas esas cosas se las predicó el apóstol Pedro a esas multitudes. El resultado fue que 3,000 personas aceptaron a Jesucristo como el Mesías, aceptaron a Jesús como el Salvador del mundo, el enviado de Dios. Ellos creyeron que en verdad Jesús de Nazaret había resucitado y que estaba vivo. Oh, gloria a Dios. Por eso la palabra dice en el verso 41: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Oyeron la palabra, creyeron la palabra, creyeron al evangelio y fueron bautizados ese día. Y los convertidos fueron como 3,000 personas. Y dice la Biblia: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Importante. Seguimos viendo las características, el perfil de la iglesia de Cristo. Ya explicamos que no estaba en Roma, sino en Jerusalén. Alabado sea Dios para siempre. Ya explicamos que en base al poder recibido de lo alto, el evangelio se predicó a multitud, las cuales creyeron esa palabra, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esto es importante. Oiga bien lo que hacían los primeros creyentes, la iglesia de Jesucristo, liderada por los apóstoles, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eso quiere decir que solamente ellos se acataban para creer, para recibir las verdades que ellos predicaban y enseñaban. Nosotros el día de hoy tenemos la Biblia para saber qué es lo que ellos predicaban, qué es lo que ellos enseñaban, cómo predicaban, qué es lo que ellos decían, qué es lo que la gente creía y recibía. Eso quiere decir, y está muy claro para el que lo quiera entender, que la fe
cristiana, de la verdadera iglesia, debe de estar fundada única y exclusivamente en la doctrina y enseñanza apostólicas que aparecen en la Biblia. Tenemos en la Biblia los escritos del apóstol Mateo. Tenemos en la Biblia al apóstol San Juan. Tenemos en la Biblia al apóstol Pablo, grandes hombres de Dios, escritores que observaron y que vieron y dieron testimonio de las grandes obras de Cristo y de las enseñanzas apostólicas. Tenemos al apóstol Pablo con 14 cartas, 14 libros enviados a las congregaciones gentiles de parte y de mano del apóstol Pablo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo mismo que hacían aquellos antiguos, porque Dios no cambia, no se moderniza, Dios no entra en moda y el evangelio no se moderniza, sigue siendo la palabra de Dios. Está escrito: los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. Su palabra y su evangelio y la doctrina no cambia. La cambian los hombres, las organizaciones, la cambian las religiones, pero la Biblia permanece tal como Dios la habló y fue escrita. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, nada más, no en la doctrina o predicador o pastor, no en la doctrina de alguna iglesia aparecida por ahí, en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Estudiar la Biblia, ver cuáles son las enseñanzas y las prácticas que ahí están, y erradicar de nuestro corazón toda doctrina y toda práctica que no esté respaldada por la doctrina apostólica. Si queremos ser parte de la verdadera iglesia de Cristo, si queremos tener parte en el reino de Dios, nos tenemos que ceñir a la palabra de Dios, no a las tradiciones de religiones. No, solo lo que está en la palabra por los apóstoles y profetas, nada más. Porque aquí no dice que estas multitudes perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en las tradiciones de los ancianos o tradición de los padres o de los abuelos. Solo en la doctrina de los apóstoles. Tenemos que estudiar la Biblia. Si no sabe leer, consígase una Biblia. Pídale favor a su esposa, a su esposo, a su hijo, a su hija, que le dé lectura a la Biblia, que le lea la Biblia, que le lea las cartas del apóstol Pablo a todas las iglesias de las naciones. Hay que estudiar la Biblia. Por esa razón hay diferentes religiones. Hay multitud de organizaciones con perfiles diferentes de doctrinas, porque no están ceñidos a la palabra escrita verdaderamente. Hay quienes tuercen las enseñanzas, las interpretaciones de la Biblia, las distorsionan. Otros dicen que estas palabras son anticuadas, que ya no tienen función en el tiempo de hoy. Otros dicen que la Biblia no basta, que hay que aplicar y estudiar otros libros. No, la Biblia es la sabiduría excelente de Dios.
No hay más, la palabra de Dios. Y dice la palabra, continúa diciendo, y perseveraban en la comunión unos con otros. Estaban juntos, no había pleitos, no había disensiones, no había problemas entre ellos. Estaban juntos, tenían comunión unos con otros y participaban en el partimiento del pan y en las oraciones. El partimiento del pan que menciona esta palabra se refiere a la participación de lo que se llama el pan sagrado. Se llama la cena del Señor. Se llama la Santa Cena, donde se parte el pan en memoria del cuerpo crucificado de Jesucristo, y donde se participa de la copa del vino en memoria en la sangre derramada del Cordero de Dios por nuestros pecados. Cuando ellos partían el pan, participaban todos de ello y tomaban la copa que significa la sangre de Jesús. Siempre ellos hacían esto, siempre lo hacían, como lo dice la Biblia. Gracias, Señor Dios poderoso. Y participaban en las oraciones, perseveraban en todo esto, en las oraciones. Quiero aclarar, para el que no lo sabe, que orar es hablar con Dios. Orar no es rezar. Rezar es repetir mecánicamente o de memoria alguna porción de la Biblia o una oración creada. Eso es rezar. Repetir 5, 10, 20 veces el Padre Nuestro sin sentido. Eso es rezar. Repetir el Ave María muchas veces. Eso es rezar. Repetir muchas oraciones de memoria muchas veces. Eso se llama rezar. Pero orar es otra cosa diferente. Orar con entendimiento y con el corazón, hablar con Dios, adorarle a Él verdaderamente, en espíritu y en verdad. Orar es hablar con Dios como habla alguien con un amigo y exponerle lo que siente, agradecimiento o alguna necesidad o alguna ayuda de parte de Dios. Jesús dijo: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Invocará mi nombre y yo le responderé. Y yo estaré en la angustia y lo saciaré y lo libraré y le mostraré mi salvación. Los apóstoles, todos ellos oraban siempre. Nunca ellos rezaron. Ellos siempre oraban. Hablaba cada uno según el deseo, el sentir y la fe de su corazón a su Señor, que sabían que Él los escuchaba. Y la oración era a Jesucristo directamente. No era oración a otro apóstol. No era oración a un profeta. No era oración a una virgen o a una santa o santo. No, oraciones eran dirigidas directamente a Jesucristo, dirigidas al Padre por medio de Jesucristo. Oh, gloria a Dios. Así oraba el pueblo de Dios. Así oraron los apóstoles. Así oraba Jesucristo. Así oraron los profetas. Así oraron los patriarcas. Así oraron los primeros cristianos. Esa es la iglesia de Jesucristo. Eso dice la Biblia. Y dice la palabra, verso 44. Todos los que habían creído estaban juntos. Alabado sea Dios. Y dice el verso 46. Y perseverando, unidos cada día en el templo. No dice cada día en la iglesia, cada día en el templo.
la iglesia se reunía en el templo y partiendo el pan por las casas o en las casas. Era muy grande la multitud, más de 3,000 personas, aparte de los que se iban convirtiendo, congregando cada día. Era insuficiente el templo de Jerusalén. No cabían las grandes multitudes. Se dividían por sectores, se dividían por grupos a las casas de los hermanos, y ahí oraban, y ahí cantaban, y ahí partían el pan, y ahí perseveraban, y ahí estaban todos juntos. Por eso dice la palabra de Dios: perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. No se emborrachaban, no iban ahí para bailar el fandango, no se emborrachaban, no iban a ir a esas reuniones para hacer otra cosa, solo para adorar a Dios y dar gracias a Dios. Partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Oh, gloria a Dios. Estos son los rasgos y el perfil de la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo. Casi no vemos eso en la tierra. Y la que se dice ser la verdadera iglesia, y la que se dice ser la primera iglesia y la más grande y la más poderosa en la tierra, en ninguna manera se parece a esta iglesia que describe la palabra. Está muy lejos, totalmente lejos de esta verdad, de esta luz y de este camino. Verso número 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor Dios añadía cada día a la iglesia. Ahora sí. Y el Señor añadía cada día a la iglesia. No al templo, a la iglesia, los congregados, los que habían de ser salvos. Oh, bendito sea el nombre de Jesús el Señor para siempre. Una pregunta para ir terminando esta exposición de la palabra. ¿Usted a cuál iglesia pertenece? ¿Es usted de la iglesia que tiene este modelo en la Biblia? Si es así, lo felicito y me invita y voy a ir. Si no lo es, lo invitamos para que usted se una a esa verdadera iglesia, que no es un edificio, sino personas que van siguiendo las pisadas del Maestro Jesucristo, conforme a la palabra escrita. Está usted invitado para entrar por la puerta y ser parte de la iglesia verdadera, ser salvo, ser transformado, ser cambiado su vida, ser perdonado de todos sus pecados y ser redimido de la condenación por sus pecados. Está usted invitado. Eso solo es por la fe en la sangre de Jesús, por la fe en el nombre de Jesús. No podrá ser de otra manera. Solo hay un camino, solo hay una puerta. Jesús dijo: yo soy la puerta de las ovejas. El que entrare por mí será salvo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y la verdad la encontramos en la doctrina de los apóstoles. Está en la Biblia. Le invito a comprar una Biblia, a leer la Biblia, estudiar la Biblia. Y lo invito a que se congregue. Lo invito a que tome un arrepentimiento verdadero, que se convierta a Jesús, que lo reciba como su único Salvador, y por la fe reciba la salvación de su alma y el don del Espíritu Santo. La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Hay una transformación, hay un cambio radical de los que se arrepienten y aceptan la verdad como está escrita en la palabra y reciben a Jesús como su único Señor y Salvador de sus vidas. La decisión es suya. La puerta está abierta. Se llama Jesucristo. Hay dos caminos delante de usted: el de la vida o de la muerte, la salvación o la condenación. Usted elegirá. Usted elegirá. Nadie le va a obligar. Usted elegirá a dónde, por dónde va a caminar. Jesucristo le ama. Acéptelo como Señor y Salvador y reciba la salvación. El Señor Jesús les bendiga. Y estamos aquí para servirles, para orientarles, para ayudarles, para asesorarles. Si así es su voluntad, usted será bienvenido. Dios les bendiga. Gracias, Padre bueno.